Aquí aparece un mensaje que estamos grabando. Para SHIC, el objetivo de este evento es promover un mayor conocimiento de algunos aspectos básicos, generales e interesantes de la propuesta de constitución para que cada uno de nosotros que tenga derecho a voto y que piensen ir a votar este próximo 4 de septiembre en el plebiscito pueda tomar su decisión de la forma más informada posible. Hemos pensado este conversatorio como algo muy informal a partir de preguntas que haremos Alberto Isaacson y yo a nuestros invitados y sobre ciertos aspectos que hemos querido resaltar. Pero también vamos a dar el espacio para que ustedes, nuestros asistentes, nuestro público, participen a través del chat y vayan pensando en algunas preguntas que les parece relevante también hacerles a nuestros invitados. Y entonces hemos invitado también a Mariela Concha Ferreira, que está aquí con nosotros, de SHIC, y Carolina Feldman del ICH, quienes van a recibir sus preguntas en el chat y van a planteárselas a los invitados en el último tiempo que tenemos. Hemos pensado en dejar esto en aproximadamente 1 hora, esperamos poder mantener el tiempo o si no, pasarnos lo menos posible. Les quiero también pedir que mantengan sus micrófonos apagados durante el evento. Finalmente, solo decirles que estamos muy complacidos por el interés de ustedes de asistir a este conversatorio, en particular a nuestros invitados especiales, Fernando y Manuela, y ya damos el inicio al conversatorio con una breve presentación, muy, muy breve y sencilla que voy a hacer de ellos, para que ustedes sepan también quiénes son. Manuela Arroyo Letelier es abogada, es profesora de Derecho Constitucional, ella representó a la región de la Araucanía, fue candidata independiente, pero también es parte del Pacto Pro Dignidad. Manuela participó en la Comisión sobre Sistema de Justicia, de órganos autónomos de control y de reforma constitucional en la Convención Constituyente. Fernando Salinas Manfredini es ingeniero civil, él fue candidato independiente, representó a la región del Maule en la convención, él es ecologista y activista por la naturaleza. En su trabajo como constituyente participó en la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico, que además se llama Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico, un nombre bastante largo. Entonces, con esta presentación muy breve, quiero empezar y hacerles una pregunta a Manuela en su calidad de abogada, de profesora de Derecho Constitucional, que nos explique de forma sencilla qué es una constitución y cómo podemos diferenciar la constitución de una ley común, para así poder entender mejor este proyecto que se va a someter a plebiscito. Manuela. Gracias. Hola a todas y a todos. Mi nombre es Manuel Arroyo, soy exconvencional y también soy profesora de Derecho Constitucional, así que ahí les explicaré, es parte de mi trabajo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Les saludo desde aquí, desde Temuco. Después me voy a tener que mover, así que si se me va un poquito la señal voy a apagar la cámara, pero vamos a estar aquí presentes. Bueno, contarles que efectivamente la Constitución, ¿no? Cualquier constitución es la norma jurídica suprema y la más importante de un ordenamiento jurídico. Muy antiguamente, la ley, ¿no? Era la fuente fundamental del derecho. Sin embargo, después de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, en la cual ¿no? se puso la necesidad de garantizar los derechos humanos, los derechos fundamentales en el centro de los ordenamientos jurídicos, es que se establece que la Constitución, ¿no? es la norma fundamental de un ordenamiento jurídico. En ese sentido, ¿no? Y en base al principio de supremacía constitucional, es que todas las leyes, los reglamentos y todas las normas de un rango inferior y necesitan y requieren necesariamente ser coherentes, acordes
con una constitución, ¿ya? Y por otro lado también, las constituciones se caracterizan por tener, por un lado, los principios fundamentales que orientan la actividad política y jurídica de un Estado. En nuestro caso, el artículo primero de la Constitución establece que en su fundamento principal, que Chile es un Estado social y democrático de derecho, que es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Por otro lado, las constituciones incluyen una parte que es la parte orgánica, en la cual se regula la distribución del poder, y luego, ¿no? Hay una parte, o sea, y ahí está el sistema político, la tramitación de las leyes, cómo se organiza el sistema judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo, y hay otra parte que es la parte dogmática en la cual se establece cuáles son los derechos fundamentales, los derechos sociales que están garantizados en esta Constitución. Y en el caso de esta Constitución chilena, de la nueva Constitución chilena, se garantiza también la protección de la naturaleza dentro de su contenido dogmático y sustantivo. Eso como una breve introducción. Perfecto, muchísimas gracias, muy, muy claro, Manuela. Fernando, me gustaría también preguntarte a ti, de modo muy, muy introductorio, para darle un panorama más general a los oyentes, ¿cuáles son las principales características que tiene esta nueva propuesta de constitución? Bueno, antes que nada, saludar a todos. Buenas tardes acá, buenas noches allá, parece. Y agradecer a Patricia Isaacson esta invitación, que es muy importante, creo yo, porque muchos chilenos que están en Suecia o suecos que están interesados en la cultura chilena y los procesos que estamos viviendo, puede ser esto interesante para tener una opinión más acabada de lo que está pasando. Bueno, en general yo diría que hay un cambio profundo en el tipo de sociedad que se llegó a construir con la constitución actual, que fue una constitución que nace en dictadura, que se le hacen muchas modificaciones, pero en lo esencial se mantuvo el Estado subsidiario. El Estado subsidiario es el concepto que envuelve el hecho o la característica de que toda la sociedad está regulada, por así decirlo, no por un Estado, sino por el mercado, ¿ya? Es el mercado el que define cómo se van realizando y cumpliendo los derechos. Pero a la larga lo que pasa es que finalmente el sector privado no logra cumplir, ¿ya? Con esos derechos prometidos, porque a veces hay factores que tienen que ver con lo económico y con los intereses de las corporaciones más que con los derechos de las personas. Entonces, solamente se pueden resolver los derechos cuando las personas los pueden pagar. Entonces, ahí hay una gran diferencia con esta nueva constitución, donde el Estado es el garante de los derechos, ¿ya? Y Manuela lo dijo antes en el primer artículo de la Constitución, dice que es un Estado social y democrático de derecho. La segunda, yo diría, gran diferencia es que el Estado, actualmente nuestro Estado, es un Estado extractivista, es decir, basa toda su economía en la extracción de los bienes naturales que tenemos, minería, árboles, ¿ya? Distintas plantaciones, pero siempre con el enfoque de los monocultivos que usan muchos agroquímicos, los peces, ¿ya? Los salmones, ya toda la economía, o por lo menos la parte importante de la economía, está basada en la extracción de bienes naturales. Y lo que estamos proponiendo en la nueva constitución es un Estado ecológico, un Estado donde haya una armonía entre la naturaleza y las necesidades de la sociedad. Yo creo que eso es fundamental. Y una tercera diferencia es que pasamos de ser un Estado centralizado, en Santiago, en la capital, donde todas las decisiones importantes se toman allí. En cambio, ahora vamos a tener un Estado regional, donde cada región va a tener autonomía política, administrativa y financiera. Y por último, la cuarta gran diferencia es que en estos momentos somos un Estado-nación.
Es decir, suponemos, o se supone que todos somos iguales, ¿ya? Que somos, por así decirlo, tenemos un mismo origen, una misma cultura. En cambio, esta Constitución reconoce que hay diferencias, que hay diversidad y que hay pueblos originarios que estaban antes de la Constitución del Estado chileno. Se les reconoce su existencia como naciones, y eso también trae como consecuencia que en la Constitución hay una serie de derechos para los pueblos originarios que antes no tenían. Yo diría que esas son las 4 grandes diferencias de la actual Constitución contra la que se está proponiendo. O sea, un Estado plurinacional, Un Estado plurinacional, a claro. diferencia del Estado tradicional, el Estado-nación. Exactamente. Muy bien, muchas gracias. Fernando, ¿Sí? la nueva Constitución, así como han comentado Manuela y tú, consagra también o reconoce derechos a la naturaleza y derechos Sí. también a los animales. ¿Podrías comentarnos brevemente sobre qué se trata esto? ¿Cuáles son las principales características y si hay experiencias también en otros países que puedan servir de marco? Sí, bueno, se establecen los derechos de la naturaleza, se establece y se define en el primer artículo y después se desarrolla un estado ecológico. Yo creo que eso, tal vez, no estoy tan seguro, pero todo el mundo lo está diciendo que ese sería el primer estado ecológico del mundo. No así el primer estado que reconoce los derechos de la naturaleza, que fue Ecuador, y de alguna manera nosotros nos basamos en la experiencia ecuatoriana muy positiva de establecer por primera vez en el mundo los derechos de la naturaleza como distintos a los derechos del humano. O sea, no es que el humano tenga que proteger la naturaleza, sino que la naturaleza tiene derechos por sí misma. Eso lo plantearon en Ecuador. De hecho, viajaron algunos integrantes de esa comisión convencional, equivalente a la actual chilena, y nos contaron su experiencia. Y nosotros tomamos su experiencia y mejoramos, gracias a la conversación que tuvimos con ellos, varias cosas, ¿ya? Y, por ejemplo, incluir la Defensoría de la Naturaleza, que ellos no lo hicieron y hasta el día de hoy no lo pueden integrar. También creo que una gran diferencia con Ecuador es que nosotros establecimos más bien un equilibrio entre las distintas áreas para poder cumplir con este estado ecológico. Y una de ellas es el sistema económico. No podemos tener la naturaleza con derechos y al mismo tiempo tener un sistema neoliberal que es todo lo contrario, ¿ya? Entonces, hubo que hacer un equilibrio. La naturaleza tiene derechos en esta Constitución. ¿Y cuáles son, digamos, los derechos? Les voy a leer exactamente el artículo 103, donde se especifican los derechos. Dice: la naturaleza tiene derecho a que se respete y proteja su existencia. La palabra respeto es muy importante, porque reconoce que la naturaleza nos supera, porque uno respeta a quien nos supera, ¿ya? Y la palabra protección también es importante, porque cuando se habla de protección, de alguna manera se reconoce que la naturaleza puede ser, entre comillas, agredida. ¿Y por quién? Por nosotros mismos. Entonces, nosotros la respetamos y la protegemos de nosotros mismos. Y que tiene derecho a la regeneración, a la mantención, a la restauración de sus funciones y equilibrios dinámicos. ¿Por qué es importante esto? Porque la naturaleza también tiene el equivalente a nuestros signos vitales. ¿Cuáles son? Están en la norma, dice que son los ciclos naturales, los ecosistemas y la biodiversidad. Igual como nosotros cuando vamos al doctor y nos miden la presión sanguínea y una serie de parámetros de la salud, la naturaleza tiene 3 signos vitales. Son los ciclos naturales, como el ciclo del agua, el fósforo, el nitrógeno, el carbono, los ecosistemas, que son equivalentes a como los órganos nuestros, ¿ya? Y la biodiversidad. Y esos están muy bien estudiados en general por la ciencia. De hecho, los 9 límites planetarios que se definen están basados en estos 3 funciones o equilibrios dinámicos. Entonces, le damos de esa manera también instrumentos a los abogados para poder defender cuando la naturaleza no es respetada en sus derechos. Yo creo que eso es lo más importante, los derechos de la naturaleza. Y después, los bienes naturales comunes, ¿ya? Que se definen en esta Constitución, no sé si están definidos en otra Constitución, que se definen como aquellos bienes que el Estado tiene que custodiarlos de manera prioritaria y que debe, en esa custodia, debe cumplirse los derechos de la naturaleza y la responsabilidad intergeneracional.
Es decir, estamos reconociendo que hay bienes que no solamente son del humano, sino que de todos los seres vivos. Por ejemplo, el agua. Yo diría que esos son los elementos más importantes que hacen que podamos establecer ya un estado ecológico donde los derechos de la naturaleza es como el paraguas, y después la protección de los bienes naturales comunes. Y por último, algo me preguntó Alberto sobre los animales, y hay una norma que dice que el Estado considera debe darle protección especial a los animales, ¿ya? Y reconocer su sintiencia. Y eso también es importante, porque no es lo mismo sensibilidad que sintiencia. La sensibilidad tiene que ver más con la parte biológica. Sabemos que los animales tienen sensibilidad, pero ya a partir del acuerdo de Cambridge, hace ya creo más o menos una década, ya donde se establece que los animales tienen sintiencia, es decir, ellos sienten miedo, tienen emociones, incluso tienen emociones parecidas al amor. Entonces, es esa concepción de la sintiencia, más allá de la sensibilidad, hace que los animales deban tener un rango distinto al que nosotros considerábamos en Chile hasta el momento, que era como objetos, simplemente objetos. Hoy día son sujetos de especial protección y deben estar libres de maltrato, ¿ya? Eso está en la Constitución. Los animales deben estar libres de maltrato, y eso va a cambiar muchas relaciones que hay humano-animal en el trato de los animales. Seguro va a afectar a toda la industria que tiene que ver con la carne, con los pescados, digamos, todo lo que es va a tener que haber una modificación en ese sentido. Perfecto, muchas gracias. De nada. Aquí, de nuevo, esta vez con el micrófono prendido. Manuela, ¿tú nos podrías explicar en qué consiste este derecho que también mencionó Fernando, el derecho al agua como un bien público? ¿Cómo lo vamos a entender? ¿Va a ser gratis el agua? ¿De qué forma? Y si lo comparamos con la regulación actual que tenemos, con el Código de Agua, ¿cuál va a ser la principal diferencia en virtud de esta nueva regulación que se propone? Ya, perfecto. Bueno, creo que para responder esta pregunta, primero tenemos que saber qué es lo que establece la actual Constitución respecto al derecho de agua. La Constitución vigente en Chile es la única constitución en el mundo que privatiza el agua. Esto está establecido en el artículo 19, número 24, inciso 11, que determina que respecto del agua existen derechos de propiedad. Y esto es muy complejo, ¿no? Porque esta norma se operativizó bajo el régimen de la Dirección General de Aguas, que el Código de Agua se promulgó en 1981, y a partir de la instalación, ¿no?, de la Dirección General de Agua, que dentro de sus funciones está la entrega de derechos de agua, se otorgó de manera gratuita y perpetua derechos de agua a particulares, a privados, que durante mucho tiempo lucraron con el agua, ¿ya?, generando hoy día un mercado de las aguas que genera gran desigualdad en Chile. En Chile, o sea, y estoy hablando de una entrega gratuita, sin pagar ni un impuesto, sin pagar ni un peso, muchos se enriquecieron teniendo agua. Hoy día hay personas en Chile que son dueños de 20.000, 30.000 litros de agua por segundo, y la gente que vive en los ríos no tiene una gota de agua. Y esto, bueno, el caso más conocido ha sido lo que se vio en Petorca. Yo soy vocera nacional del movimiento por la defensa del acceso al agua, la tierra y el medio ambiente, Moatima, donde hemos luchado incesantemente por visibilizar y por recuperar el agua. Y en ese sentido, ¿no? No sé, contarles que, por ejemplo, en mi región la mayoría de los ríos son dueños privados. Hoy día el litro de agua en la Araucanía vale 15 millones de pesos. Es imposible para las personas sencillas poder acceder a un litro de agua por segundo. Y eso es muy desigual en Chile, donde menos del 2% de las personas es dueña
del 90% del agua. Eso es brutal. Y en ese plano, ¿no? Hoy día lo que apunta esta nueva constitución, primero, establecer el derecho humano al agua como un derecho fundamental, cumpliendo con los estándares que ha establecido el propio Comité de Derecho Económico, Social y Cultural, estableciendo que tiene que ser una cantidad suficiente, que tiene que ser accesible física y económicamente, de calidad, etc. Y además establece el derecho al saneamiento, ¿no? A tener agua potable, a tener un alcantarillado que muchísimas familias en Chile hoy día no lo tienen. Luego también se establece el derecho que tienen los pueblos indígenas a tener sus propios derechos al agua en base a sus tradiciones ancestrales. Y finalmente, que es lo que plantea Fernando, ¿no? Que es lo más interesante de esta propuesta en torno al agua, es que se establece en el capítulo de naturaleza y medio ambiente que existen bienes comunes naturales. De estos bienes comunes naturales, que son los elementos de la naturaleza, existen algunos que son apropiables, como los bosques, como los humedales, la tierra, etc. Y algunos que son inapropiables. ¿Esto qué quiere decir? Que hay bienes como el agua, como el aire, como las playas, que no son propiedad de nadie, ni del Estado, ni de los particulares, sino que el Estado, ¿no? A partir de un órgano autónomo, que es la Agencia Nacional del Agua, tiene el deber de entregar y de redistribuir derechos de uso del agua. Uno tiene derecho a usarla, pero no es mía el agua, sino que yo tengo derecho a usarla. Pero estos usos tienen que cumplir con una prelación, con un orden. ¿Y cuál es ese orden? Primero, el derecho humano al agua, es decir, que todas las personas puedan tomar agua, porque es un derecho fundamental. Además, la protección de las funciones ecológicas, es decir, que exista agua para los bosques, para los animales, para poder, para que el ciclo ecológico, el ciclo hidrológico siga, ¿no? Bien sabemos que para que llueva tiene que haber evaporación, y para que se evapore el agua tiene que haber árboles, ¿ya? Pero el monocultivo, las plantaciones, ¿no? Que consumen y consumen agua para exportar paltas, para exportar celulosa, no evaporan el agua suficiente, ¿no? Para que se genere este ciclo, ¿no? También por eso hay normas que protegen las cuencas, ¿no? O sea, los glaciares, que es de donde nacen el agua de las cuencas, y precisamente esto. Entonces, claro, estos derechos al agua, estos derechos de uso son incomerciables, son entregados por la Agencia Nacional del Agua en un orden establecido, protegiendo también el uso sostenible del agua. Y respecto a eso también se crea una nueva institucionalidad, que es la Agencia Nacional del Agua, que es el órgano encargado de distribuir estos usos, de fiscalizar, de priorizar también por el uso sostenible, por el consumo humano, etc. Y además se plantea la existencia de un Consejo Nacional de Cuenca, donde existe una organización participativa de las comunidades en la toma de decisiones respecto a cómo quieren que se distribuya y se administre el agua. Eso es más o menos el modelo de lo que estamos planteando. Muchas gracias, está súper completo. Es interesante ver eso, que entonces habría una Agencia Nacional del Agua nueva, y que también distribuiría, entiendo yo, de una forma muy diferente el uso del agua, y que no se entregaría en propiedad, como se está haciendo hoy en día. Muy interesante, gracias, Manuela. Manuela, ya lo han mencionado, tú y Fernando también, quizás si pudiésemos profundizar un poco en qué es o qué significa ser un Estado plurinacional. ¿Cambia esto la concepción tradicional de ser Estado unitario? ¿Cambian los derechos de los pueblos originarios? Y se ha comentado también mucho en la prensa sobre un supuesto sistema de justicia paralelo de los pueblos originarios. Si nos pudiese aclarar estos puntos. En parte, Fernando. Dale, Fernando. Bueno, parto yo, mientras acomodas. Bueno, la plurinacionalidad, bueno, consiste en reconocer que existen distintas naciones en un mismo Estado, ¿ya? Y este hecho no significa que el Estado se divida, como se pretendió a veces hacer parecer, que si iba a haber distintos estados. No, es un solo estado, es único, indivisible, donde se reconoce que hay distintas naciones, culturas, ¿ya? Ahora, lo que más ha traído, por así decirlo,
debate es un nuevo sistema jurídico indígena, ¿ya? Yo creo que Manuela puede hablar más de eso en general, pero yo quisiera apuntar a una sola cosa de lo que yo entiendo que ayuda mucho a este sistema indígena. Resulta que ellos tienen un sistema jurídico actual que es informal, el ASMAPU, ¿ya? Y lo que realmente resuelve a veces ese tipo de sistema jurídico distinto para ciertas cosas es que resuelve temas que son solo de ellos. Y pongo un ejemplo. El concepto de propiedad en nuestro mundo occidental tradicional es un derecho que está basado en el derecho individual, ¿ya? O sea, lo que es propio, lo que es mío, ¿ya? Tenemos toda una legislación y una experiencia para poder resolver problemas del derecho de propiedad entre individuos, ¿ya? El robo, el hurto, todo eso está totalmente tipificado en todas las legislaciones. Pero resulta que los indígenas tienen un sistema de propiedad colectivo. Entonces hay otro tipo de conflicto y otro tipo de delitos, entre comillas, que ellos no saben resolver, ¿ya? Porque más que un robo hay un abuso, a lo mejor, de ese uso colectivo. Entonces ellos tienen mecanismos de solución propios de su cultura, de sus tradiciones. Entonces eso, por lo menos ese era el espíritu de la norma, de ver aquellos temas que son propios e indígenas y que se pueden resolver mejor con sus tradiciones, ¿ya? Y lamentablemente eso se ha discutido en otro plano y se piensa que, por ejemplo, un indígena podría asesinar a alguien que no es indígena y eso sería resuelto en un tribunal indígena. Eso es absolutamente falso, ¿ya? El tema penal ni se ha conversado. Son los problemas típicos de los pueblos indígenas los que van a estar incluidos en esta legislación. Ya. Bueno, y también, o sea, el mismo concepto lo dice, eh, conocimiento de la existencia de estos pueblos y naciones al interior de un mismo territorio. Ahí, bueno, ustedes sabrán, ¿no? En el norte de Europa están los Sami, el pueblo Inuit, que son pueblos que tienen derecho reconocido, pero en Chile, pese a que hay un porcentaje de un 13%, aproximadamente de pueblos indígenas, no existe un reconocimiento constitucional ni de su existencia ni de sus derechos. En ese sentido, esta nueva constitución reconoce su existencia y además hace una bajada respecto a ciertos derechos que deben ser garantizados. Derechos políticos como la participación. Se perdió la conexión con Sí. Manuela, no te escuchamos. Derechos políticos como la participación mediante escaños reservados, derechos a la tierra, al agua, a los territorios, en base a la ocupación y lo uso tradicional que existe, en base a lo que establece el propio convenio 169 de la OIT. Y además también derecho a tener una educación intercultural, una salud intercultural, en el marco, ¿no?, de una unidad territorial. Además, se propone la creación de autonomías indígenas, que son territorios, ¿no?, que por ley, en base a la propuesta de las propias comunidades indígenas, van a establecer cuáles son los territorios respecto de los cuales tienen derecho al autogobierno, a la autodeterminación, además, ¿no?, a que sus propias autoridades tengan el poder de tomar decisiones, de también en base como a resolver conflictos al interior de las comunidades, y además también, ¿no?, de poder aplicarse en temas territoriales la aplicación del estándar del consentimiento previo, libre e informado, que profundiza, ¿no?, este derecho a la consulta que también está presente en la Constitución. A grandes rasgos, eso es un poco lo que promueve la plurinacionalidad, y que básicamente, ¿no?, es constitucionalizar las normas del derecho internacional, del Convenio 169, de la Declaración de las Naciones Unidas, y poner a Chile en el... Está pasando una ambulancia. Poner a Chile en
al día en sus responsabilidades internacionales. Muchas gracias. Gracias, Manuela. Fernando, me gustaría preguntarte sobre los derechos sociales, y concretamente empezar por el derecho a la educación. Como tú sabrás, Suecia tiene una larga trayectoria en reconocer los derechos sociales y también en cuanto al derecho a la educación se ha ideado un sistema en que la educación es gratuita, independientemente de que los niños y jóvenes atiendan a colegios públicos o a un colegio particular. Entra el Estado mediante el municipio al cual pertenecen a pagarle a cada niño por su estadía en cada colegio, ¿no? Me gustaría preguntarte, ¿cómo se va a consagrar en la nueva propuesta de Constitución el derecho a la educación? ¿Cómo va a funcionar? ¿Va a garantizar una mejor educación para cualquier menor, para cualquier joven de lo que ha sido hasta ahora? ¿Y de alguna forma se establece alguna gratuidad o va a seguir siendo pagado? Cuéntanos. Pensemos que la actual Constitución lo que hace es garantizar el dar educación, es decir, se pueden instalar colegios, ¿ya? Instituciones educacionales, universidades privadas, sin mayor trámite, ¿ya? Entonces, eso es una visión, y nuevamente volviendo al artículo 1, donde ahí está la gran diferencia, se deja la educación al mercado, ¿ya? Y la educación pública en Chile se fue muriendo, ¿ya? Fue muriendo tanto en cantidad de prestación, la cantidad de colegios públicos cada vez, de escuelas públicas tenían menos alumnos, y por otro lado la calidad, porque los mejores profesores eran atraídos hacia el sector privado. Entonces, llegamos a un nivel educacional que fue por donde partió este proceso. Fueron los estudiantes los que partieron. ¿Ya? A comienzos, digamos, los 2000, partieron con sus protestas, ¿ya? Lo que termina en el estallido social. Entonces, la educación fue perdiendo, y hoy día tenemos la posibilidad en la nueva Constitución de establecer la educación como un derecho, ¿ya? Así que toda persona tiene ese derecho, y es un deber del Estado proporcionarlo. Lo otro es que se establecen ya un cierto contexto, es decir, se establece que la educación tiene como construcción el bien común, la justicia social, el respeto de los derechos humanos y de la naturaleza, ¿ya? La conciencia ecológica, la convivencia democrática entre los pueblos, todo eso se establece como objetivos, y también ciertos principios que no están en la Constitución del 80, como el principio de cooperación, no discriminación, inclusión, justicia, participación, solidaridad, interculturalidad, enfoque de género y pluralismo. Y el enfoque de género atraviesa toda la Constitución, ¿ya? Eso fue un gran, yo diría, triunfo, ¿ya? De las mujeres en Chile, que partió mucho antes del estallido, partió con grandes movimientos feministas que lograron instalar el concepto de paridad en todo, en la nueva Constitución, y también en la convención. El hecho que haya habido paridad en la convención, eso fue trascendental. Sin duda que los temas de paridad, de ecología y participación no se hubieran logrado si no hubiera habido la mitad de la convención mujeres. Excelente. Bueno, para Interesante. también Sí, Manuela. complementar, sí, es importante también, ¿no?, que se crea un sistema nacional de educación en el cual convive el sistema público, que es gratuito, con el sistema privado, pero que el Estado tiene un deber también rector en coordinar que no exista lucro
en la educación. Y que además se habla también sobre ciertos contenidos curriculares que son relevantes, ciertos principios. Uno de esos es la educación ambiental, ¿no? Para la generación de conciencia ecológica, y así también la educación sexual integral, que apunta a que los establecimientos se eduquen niños y niñas respecto al autocuidado, a la no violencia, a la no discriminación y a la no reproducción de estereotipos. Eh, Además, hay normas muy importantes, como por ejemplo la obligación de la creación de universidades públicas gratuitas y centros de formación técnica en todas las regiones. Situación que hoy día en Chile no ocurre, donde también millones de personas están endeudadas por haber estudiado en la universidad, siguen pagando sus deudas, y hoy día no, básicamente la propuesta de la Constitución es superar esta educación de mercado, impedir el lucro y fortalecer la educación pública como un aspecto fundamental. ¿Y se va a prohibir el lucro totalmente en cuanto, por ejemplo, a los colegios particulares? Porque entiendo que los colegios particulares Y podrán hay normas subsistir. Cuéntame, que no te escuché bien. No, es que hay una norma expresa que prohíbe el lucro de la educación dentro del artículo, creo que el 50, no me acuerdo, lo voy a buscar, que es del texto constitucional. Importa. Ya, pero eso es algo, es una reforma bien profunda entonces. Sí. Y en cuanto al derecho a la salud, otro derecho social fundamental, ¿qué se contempla en la nueva propuesta de Constitución en cuanto al derecho a la salud? ¿Cuál sería la principal modificación que contempla? ¿Fernando? Bueno, yo creo que la principal modificación tiene que ver con que en la Constitución actual se le da el derecho es a elegir el sistema de salud. O sea, todas las personas en Chile se enfrentan a decidir si van por salud pública o salud privada. ¿Ya? La salud privada tiene una serie de instituciones que se llaman ISAPRE, ¿ya? Que son como seguros de salud en el fondo, y uno puede elegir cuál sistema, pero no hay una garantía de la salud, ¿ya? Entonces uno se queda con uno o con el otro. ¿Y qué ha pasado con el tiempo? Que la salud pública es muy mala y la salud privada es muy cara. Entonces, las personas que no pueden pagar salud privada, ya tienen que quedarse con un sistema bastante eficiente. Entonces lo que hay ahora es una salud universal. Todos tenemos acceso a la salud pública, y la salud privada, si alguien la quiere pagar, tiene que ser fuera del sistema, porque todas las cotizaciones de salud de quienes estaban en la salud privada no apoyaban la salud pública. Era un sistema muy individualista, ¿ya? El que teníamos. Es el que puede pagar su salud bien, y el que no tendrá que someterse a un sistema de salud bastante deficiente. Se amplía también el rango de la salud, no solamente a la parte física, sino mental. Se reconoce también otros sistemas de salud como los sistemas indígenas, ¿ya? Y el Estado tiene que realizar la principal función, que es otorgar una buena salud y gratuita a todos los chilenos, ¿ya? Y si alguien quiere adicional, tendrá que pagarla, pero lo que es para todos nosotros tiene que ser buena y gratis. Perfecto, muy claro. Sí, ¿Y claro, las y ahí, clínicas como privadas ahí? Sí, ¿cómo? cuéntame, Manuela. Ahí, o sea, las clínicas privadas van a seguir existiendo, ¿no? Hoy día no, las clínicas dan una cobertura a sectores minoritarios y elitarios también de Chile. La gran mayoría de las personas se atiende en la salud pública. Nos atendemos en la salud pública, con muy pocos recursos. Manuela, ahí te estamos perdiendo. Tal vez podrías apagar tu Donde tal como se imagen. planteaba, Si tú apagas tu imagen, tal y vez tal te podamos como, escuchar mejor. y ahí, tal como planteaba Fernando, existe un sistema de cotización, su 7%.
Perdimos a Manuela. Quizás le puedo mandar un mensaje, pero seguramente va a volver a entrar. Sí, yo creo que va a volver a entrar. Ay. Ahí está. Manuela, te estás desapareciendo. Te estamos perdiendo aquí a cada rato. Tal vez si apagues la imagen, te escuchemos bien. Hagamos un intento. ¿Ahí me escuchas? Ahí te escuchamos. No, y lo que sea básicamente es que las personas pueden cotizar en el 8% de forma solidaria, que Ahí nuevamente tenemos muchos problemas con escucharte, así que vamos a hacer una pequeña pausa y tal vez alcancemos a volver a este tema después. Y vamos a continuar entonces preguntándole en cambio a Fernando. Alberto. Sí, Fernando, con respecto al modelo económico, ¿cuáles son las principales novedades que trae la propuesta de Constitución? O más bien, ¿qué diferencias sustantivas consideras que hay con la Constitución actual? Sí, bueno, gracias Alberto por la pregunta. Es muy importante, partiendo de la base que nosotros acá en Chile fuimos el laboratorio para desarrollar el sistema neoliberal. Aquí partió. Después se exportó a todo el mundo, algunas partes de este sistema, principalmente por el constructo político que le dio Margaret Thatcher. ¿Ya? Pero aquí nace, aquí se elaboró en dictadura, como no había muchas posibilidades de oponerse, se hicieron todos los experimentos económicos, al punto de que el año 82 entramos en una recesión horrible por justamente la experimentación que hacían los neoliberales acá, y el cambio que proponemos en la nueva Constitución es trascendental, o sea, es todo lo contrario a lo que es un sistema neoliberal que está basado en el mercado, ¿ya? En las fuerzas del mercado, ¿ya? Y que todo lo que consume la sociedad, lo que produce la sociedad, es producto de decisiones de grandes corporaciones que definen toda la economía. En cambio, en la nueva Constitución, el Estado, que antes era un simple espectador, un observador y muy poco regulador del mercado, se transforma ahora, más que en un motor de producción, se transforma en un motor de incentivos, ¿ya? Y de participación, ¿ya? El Estado debe dirigir la economía, debe decidir cuál es el modelo de desarrollo que estamos implementando. Y lo que está en la Constitución establecido como principios económicos es una economía ecosocial. ¿Qué significa ecosocial? Que partimos de la base que estamos en una crisis planetaria y nacional, donde tenemos que revisar todo lo que estamos haciendo respecto a la economía. Principalmente tenemos que cambiar los modelos de consumo, distribución y producción, ¿ya? Entonces, para eso el sistema neoliberal no nos sirve, porque ahí siempre se va a dar lo que el mercado dice. Entonces el Estado define. ¿Y qué mandato le hemos dado al Estado? Le hemos dado el mandato de que debe fomentar la economía local y los circuitos cortos. ¿Qué significa eso? Que todo lo que se pueda producir a nivel regional o nacional se produzca, y solamente lo que no se puede producir se traiga desde afuera, de la región o del país. Economías locales, ¿por qué? Porque las economías locales son las que menos huella ecológica tienen. ¿Ya? Aquí es increíble, uno va a un supermercado, yo soy de una zona del sur de Chile, donde se producía antiguamente, cuando yo era pequeño, mucha lenteja. Hoy día ya no se produce, se trae toda de Canadá. Entonces, la huella ecológica de traer lentejas de Canadá a Chile es tremenda. Entonces, tenemos que cambiar el foco y decir, bueno, la economía, tanto por el lado de la alimentación, del vestuario y otros productos básicos, tienen que ser producidos a nivel local. Eso es lo más ecológico, ¿ya? Obviamente que no todo, porque Chile no es capaz de producir
mucha tecnología, pero las cosas básicas ¿ya? Tienen que ser producidas en Chile. Y el concepto de circuito corto, es decir, que la distribución sea lo más corta posible. ¿Ya? Por eso es que hay una norma que favorece las ferias libres, ¿ya? Los mercados locales. Entonces, toda la economía está enfocada a eso, a lo local. También se potencian las cooperativas, ¿ya? La solidaridad. Es decir, es una constitución que cambia el foco del mercado, ¿ya? A una economía social, o más bien ecosocial, siempre teniendo los derechos de la naturaleza como un paraguas, y que solamente nos podemos mover mientras no transgredamos los derechos de la naturaleza. Es decir, siempre tener pendiente cuál es el umbral ecológico crítico de todos los ecosistemas en los cuales el sistema productivo puede influir. Eso en general. Muy interesante. En el fondo, una economía que nos permita hacernos cargo de los problemas sociales y ambientales del siglo XXI. Exactamente. Claro, porque lo social y lo ecológico ahora son indisolubles, ¿ya? O sea, la crisis climática que se nos viene encima, ¿ya? Va a afectar especialmente o más profundamente a las personas de menos recursos, ¿ya? Va a haber también muchos migrantes ecológicos en el futuro y luego, ¿ya? Entonces, eso lo tenemos que tener presente y tenemos que planificar la economía o establecer modelos de desarrollo que vayan en esa dirección, tanto de la protección de la naturaleza como de poder establecer un principio de justicia ecológica para todas las personas. Muy interesante. Entonces, el Estado ocuparía un nivel mucho más protagónico, ¿no? Sí, total. Y El entraría a Estado dirige. garantizar. Claro, incluso se le da porque además de ser, vamos a ser un Estado regional, cada regional va a ser autónoma, a las regiones se les va a permitir tener empresas públicas y a las comunas también, ¿ya? O participar en empresas, algo que no se podía hacer, tenían que ser todas privadas, ¿ya? Hoy día el Estado puede participar, ya sea total o parcialmente, en una empresa a nivel comunal o regional. Bueno, es una reforma muy contundente, total. Sí, es muy contundente. A mí me gustaría preguntarle a ambos, ahora no sé si esté con nosotros Manuela o no, no la veo en la lista, pero vamos a ver si es que logra volver a entrar. Me gustaría preguntarles a ustedes que han estado trabajando con esta propuesta, ustedes, el producto que quedó, la propuesta que quedó, ¿le encuentran algún problema? ¿Le encuentran problemas, aspectos con los cuales ustedes no estén de acuerdo? ¿O aspectos que ustedes creen que van a ser demasiado difíciles de implementar? ¿Le harían alguna modificación a la propuesta así como quedó? Empezamos contigo, Fernando, y a ver si se nos une Manuela. Se nos suma Manuela. Bueno, cosas así profundas, trascendentes, no. O sea, como por ejemplo la posición del rechazo respecto a que no le gusta nada. No, a mí me gusta prácticamente todo, ¿ya? Lo que sí, creo que faltaron algunas cosas. De partida perdimos, los ecologistas, perdimos la batalla por la minería. Quisimos hacer lo mismo que con el agua, es decir, que el agua dejara de tener concesiones perpetuas al uso y al aprovechamiento por autorizaciones administrativas temporales. Quisimos hacer lo mismo con minería, de que no, porque en estos momentos en Chile los derechos mineros son perpetuos, es decir, puede llegar una empresa minera acá y sacar minerales y no sé, puede llegar hasta donde quiera abajo para sacarlo, ¿ya? Y no tiene temporalidad, ni tiene ninguna restricción en ese sentido. Entonces nosotros queríamos que fueran temporales. Y bueno, sabemos que los proyectos mineros son de largo plazo, pero 30, 40 años nos parecía razonable, y que de ahí se volviera a conversar si era conveniente seguir, ya no por razones de tipo económica, sino por razones de tipo ecológica, ¿ya? Entonces, eso se perdió y quedó pendiente. ¿Cómo quedó eso entonces, Fernando? ¿Quedó con concesiones perpetuas? Quedaron con concesiones perpetuas, pero sí la minería va a tener que someterse a las leyes ecológicas.
sea, perdimos en lo económico ahí, de ponerle restricciones de temporalidad y más bien administrativa y económica, pero sí le pusimos muchas restricciones en el sentido de que tiene que respetar los derechos de naturaleza, no puede haber minas en las cuencas ni en los glaciares, las comunidades tienen que ser consultadas cuando haya nuevos proyectos mineros o ampliación de los proyectos mineros, es decir, todo tipo de restricciones ecológicas las pusimos, ¿ya? Pero no pudimos llegar a establecer cosas más administrativas, financieras con las mineras. El poder minero es tremendo, o sea, ahí no estuvieron los votos. Pero yo creo que eso fue, desde el punto de vista como ecologista, lo que para mí tuvo una pequeña sensación amarga, a pesar de que el resto lo ganamos casi todo. En respecto a lo político, sin ser yo un político y ni dedicarme ni querer dedicarme a la política, yo siento que eso es una incertidumbre total. Creo que es necesario probarlo, no descartarlo a priori. Yo hubiera preferido que el presidente tuviera menos poderes, ¿ya? Pero es una preferencia personal, porque yo siento que los países donde funciona los sistemas parlamentarios evitan crisis grandes como la que tuvo Chile en algunos momentos con sus presidentes. Entonces, me parecía que debía tener menos poderes y que las regiones tuvieran más poder, aunque tienen bastante más de lo que había antes. Así que no quiero pronunciarme mucho, yo creo que es necesario implementar el sistema y si se puede cambiar o si es necesario hacerlo, se haga, pero hoy día hay una oposición total al sistema político de varios sectores y por distintas cosas. Están los que quieren volver al sistema presidencialista fuerte que había, ¿ya? Otros que no les gustan la Cámara de las Regiones, no quieren darle poder a las regiones, y así, distintas opiniones de los políticos, ¿ya? Pero yo creo que eso obedece más bien a su posición dentro del espacio político, y hay como una nueva distribución de poderes, y obviamente que aspectos o organismos como el Senado, que van a desaparecer. Los senadores actuales están haciendo casi una guerra para que la Constitución se rechace, porque, entre comillas, quedarían sin trabajo. Entonces, eso ha pasado. A mí me parece que no correspondía que alguien defienda una cosa tan importante para un país solo, basado en sus intereses personales, como está pasando en Chile, lamentablemente. Muchas gracias, Fernando. Y una duda general que ha surgido es, ¿qué ocurriría en caso de que gane la opción rechazo? Porque ahora hay muchas encuestas que están dando por ganador al rechazo y todo, y yo me acuerdo que tuvimos un plebiscito en el año 2019 donde ganó muy claramente la opción de revocar la actual Constitución del año 80 y redactar una nueva. Ahora se ha redactado una nueva propuesta. ¿Qué pasa en caso de que esta pierda el plebiscito? Y el pueblo de Chile entonces se pronuncie en contra de esta propuesta. ¿Nosotros volveríamos a aplicar la Constitución del año 80? ¿Qué se ha dicho? ¿Existe algún camino intermedio? ¿Qué ha dicho la Convención Constitucional cuando ha trabajado sobre esto? ¿Qué se ha dicho en las sesiones? ¿Qué solución le ven? Mira, voy aquí a dar mi opinión personal, ¿ya? Yo creo que la Constitución se ganó con un 80%, o sea, el plebiscito de entrada se ganó con un 80%, o sea, más de lo que tuvo la Constitución del 80, que fue un 60 y algo, ¿ya? En plena dictadura, ¿ya? Este ánimo de cambiar la Constitución era del 80% del pueblo chileno. ¿Y qué pasó? Que hubo una campaña desde que se inició, o desde antes que se inició la Convención Constitucional, primero tratando de desprestigiarla. En el caso de la comisión nuestra, la comisión número 5, que era Ecología y Medio Ambiente, con Economía, afortunadamente, y esto es importante que esos dos temas estén en la misma comisión, porque si están separadas, la economía había de dominar todo. Así que ahí logramos que estuvieran en una sola comisión. Nuestra comisión fue sometida a una presión tremenda durante 6 meses, ¿ya? Diciendo que éramos irresponsables, que estábamos cambiando el sistema que había dado fruto, a pesar de que había un estallido social, ¿ya? Todavía no se entendía que estábamos en una crisis política tremenda. Entonces hubo un ánimo de descalificar la Constitución antes que fuera escrita, y después también, y tergiversar muchas normas. Entonces,
toda lo que yo creo de las encuestas es que no representan lo que siente la gente. ¿Ya? No puede ser que un 80-20 se haya transformado en menos de un 50 en un año, excepto porque lamentablemente se han manejado las encuestas en Chile desde hace bastante tiempo. ¿Ya? Cuando fue el plebiscito, que se ganó 80-20, se decía que estábamos en un empate técnico. ¿Ya? Cuando se hicieron la elección de los convencionales, de los constituyentes, se decía que iba a haber 4 independientes, y fuimos más de 50. Entonces, todas las estadísticas las encuestas que se han hecho en los últimos años han sido totalmente o equivocadas o con la intención de dirigir la conciencia hacia otro lado. Entonces yo creo que ahora está pasando lo mismo. ¿Ya? Nosotros, hay las encuestas tradicionales que se hacen aquí vía telefónica por las empresas de siempre, muy ligadas al sistema económico, dan por ganador al rechazo. Sin embargo, lo que nosotros vemos de otro tipo de empresas que tienen que ver que estudian el movimiento en las redes sociales, con inteligencia artificial, hablan de que el apruebo está ganando, no tanto como el 80, pero sí superior al 55. Entonces, no sabemos qué va a pasar, ¿ya? Yo pienso que vamos a ganar, ¿ya? Que va, digamos, a prevalecer, yo diría, la sensatez respecto de los cambios, porque lo que están proponiendo muchos políticos es que ellos quieren resolver el problema, si se rechaza. O sea, los mismos que ocasionaron el problema lo quieren resolver, ¿ya? Y como que todavía no hay conciencia en muchos políticos de que tenemos un problema político grave, ¿ya? De que esta crisis fue por falta de manejo político cuando salimos de la dictadura. No hubo cambios trascendentes ahí. Seguimos con un sistema neoliberal, seguimos con un sistema político que tenía que tener grandes quórum para hacer cambios. Hay varias normas que no se pudieron cambiar nunca, que tenían que ver con el Estado subsidiario. Entonces, eso la gente ya no lo quiere más. Entonces, a mí me preocupa que si ganara el rechazo por alguna razón, ¿ya? Haya mucha violencia en Chile, ¿ya? Porque hay grupos, los grupos jóvenes, ¿ya? Que partieron con este proceso, ellos tienen claro toda la campaña de descrédito, de noticias falsas que ha habido. Entonces, tal vez no lo vayan a reconocer, ¿ya? Y ya tuvimos un estallido muy potente y probablemente pueda haber mucha violencia si es que ganara el rechazo. Y lo otro que me preocupa es que en la zona de la Araucanía, que hay mucha violencia, el tema de la plurinacionalidad sería un mecanismo para ir resolviendo eso. En cambio, si ganara el rechazo y no hay plurinacionalidad, habría mucha violencia, aumentaría, pero se validaría la violencia, ¿ya? En estos momentos, si gana el apruebo, poco a poco todas las instancias de lucha más violenta tenderían a desaparecer. Por lo menos eso es lo que indica la experiencia de Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos. Cuando se reconocen los pueblos originarios, ya la violencia ya desaparece, con el tiempo, obviamente. Entonces, yo lo veo peligroso que gane el rechazo desde el punto de vista social, y veo una gran oportunidad para Chile que gane el apruebo, porque representa exactamente lo que la gente pidió en el estallido social. Cada uno de nosotros cumplió con lo que fuimos mandatados. ¿Ya? Yo, en el caso mío ecológico, todos los ecologistas cumplimos en establecer los derechos de naturaleza, los bienes naturales comunes, la protección de los animales, los cumplimos. Y la gente que luchó por la vivienda, que luchó por la participación, se cumplió todo. Entonces a veces a nosotros que estuvimos adentro del proceso y vimos cómo se fue desarrollando y cómo se fueron ganando todas estas cosas que se pidieron, nos parece casi de una película así media extraña, ¿ya? Que se esté diciendo que la Constitución es mala, siendo que es lo que la gente pidió. Pero ¿quiénes dicen que la Constitución es mala? Los políticos tradicionales. Ellos son los de la derecha y los políticos tradicionales que no quieren cambio, porque obviamente que el sistema político que tenemos es muy cercano, digamos, a estos sistemas políticos más oligárquicos, que tienen todo el control, que resuelven por ellos sin considerar al pueblo en las decisiones.
Claro, y sería unas modificaciones muy grandes y con grandes elementos de democracia directa, de Sí, participación directa del pueblo, y de descentralización y de poder de las regiones. sí, Son cambios bien radicales. Muchas sí. gracias. Sin duda estamos ante un momento histórico y crucial para los próximos años del país. Ojalá se resuelva de la mejor forma posible. Vamos a ver qué pasa el 4 de septiembre. Ahora, para cerrar y para pasar a las preguntas del público, o antes de pasarme, más bien dicho, Fernando, ¿hay algún punto más que quisieras agregar al conversatorio que hemos tenido? Yo creo que tocamos todos los puntos. No, no sé, yo creo que a partir de las preguntas podría aparecer algo Claro. distinto. Ya, Y les damos la perfecto. posibilidad de que ustedes hagan, los asistentes hagan preguntas por el chat. Ahí están Mariela y Carolina listas para buscar sus preguntas y hacérselas a Fernando, ya que Manuela lamentablemente sí, sigue fuera de offline. Así que por favor, las dudas que tengan, tienen la oportunidad ahora de hacerle preguntas a Fernando. Aquí hay una pregunta de Freddy que estaba en el chat que me parece interesante. Dice, gane la prueba, ¿cuándo entra en rigor? Bueno, si gane la prueba, las normas transitorias, que son las normas que establecen el mecanismo por el cual transitamos desde la actual constitución a la nueva, dicen que en general vamos a tener como 4 años para hacer toda la normativa, ¿ya? Pero hay ciertas diferencias. Por ejemplo, hay algunas que se da 6 meses, 1 año, 2 años, pero 4 años yo diría que es el plazo. Pero lo que sí parte desde el primer día es que aquella normativa legal vigente hoy día que esté en contra de la Constitución se deroga automáticamente, ¿ya? Entonces, no puede seguir y debe ser reemplazada lo antes posible. Hablemos de que esta Constitución nosotros creemos que va a estar 4 años en todo lo que es la construcción de normativa, de leyes, decretos, y después unos 4 o 5 años más para que ya esté en pleno, establecida plenamente. Perfecto, o sea, nada de golpe ni de un día para otro acá. No, nada, nada. ¿Hay más preguntas en el chat o alguien que quiera hacer alguna pregunta? Sí, hay una pregunta que, bueno, como somos Instituto de Cultura, me pareció interesante. Si Fernando podría mencionar algo sobre los derechos a la cultura, porque en Suecia por lo menos hay derechos bastante fuertes, por ejemplo, de cuidar el patrimonio, el derecho de participar en la cultura, la identidad cultural, libertad de creación y expresión, por ejemplo, para los niños en los colegios. ¿Hay alguna mención de esto en esta nueva constitución? Sí, hay varias normas que hablan de la cultura, ¿ya? En general, puedo decir que la cultura también pasa a ser garantizada por el Estado, ¿ya? El Estado tiene que garantizar el desarrollo, digamos, de la cultura, pero también preocupado de que sea intercultural o que respetemos las identidades culturales, ¿ya? O sea, no esas culturas envasadas, digamos, que son para todos iguales, no. Del desarrollo cultural de tanto de los pueblos originarios, de mantener su cultura, como de las identidades regionales, ¿ya? Las tradiciones, la cultura en general, ¿ya? Están bien protegidas en la Constitución. O sea, va a haber una garantía, cosa que no hay en la actual Constitución. En estos momentos el mundo de la cultura se tiene que autofinanciar prácticamente en Chile. Es poco lo que el Estado hace por la cultura, así que es un tremendo cambio y que atraviesa toda la Constitución, desde la cultura ecológica, desde la cultura que tiene que ver con todo lo que es la identidad, todos los aspectos de la cultura atraviesan la Constitución. Muchas gracias, Fernando. Aquí hay otra pregunta ¿sí? sobre la propiedad de bienes y inmuebles. Parece aquí de Amancio Funes. Sí, bueno, ahí hubo una gran polémica
artificial, creo yo, sobre el tema de la propiedad. El derecho de propiedad que se establece en la nueva Constitución es muy parecido al de la actual, ¿ya? En el sentido de que se respeta el derecho de propiedad, ¿ya? La única diferencia estaba en que en la Constitución de Pinochet, si alguien era expropiado, ¿ya? Por ejemplo, de una casa, un terreno, de lo que sea, se tenía que pagar, y estaba en la Constitución de Pinochet, aunque ustedes no lo crean, al contado en efectivo. O sea, la Constitución decía que tenía que ser en billetes, ¿ya? Bueno, es porque se le da mucha importancia a la... En esta Constitución se dice que tiene que pagarse antes de la expropiación, ¿ya? Y ese dinero tiene que estar en las manos sin especificar el método. Lo que sí cambia es que en la Constitución del 80 habla del precio de mercado, ¿ya? Y acá habla del precio justo. Y el precio justo es para darle un poquito más yo diría al juez, darle un poquito más de posibilidades de establecer justicia en algunos casos. Por ejemplo, en el caso de la expropiación de casas por carreteras, imagínense lo que significa pagar el precio de mercado de una casita que no sea muy pobre, es muy poco. Y el costo emocional de esa persona, ¿ya? De trasladarse donde vivió toda su vida, entonces ahí el precio justo es más que el precio de mercado. Entonces, por eso es que se deja al juez esa discrecionalidad para que vea caso a caso, ¿ya? ¿Cuál es el verdadero precio justo? Esa es la única para diferencia. dejarlo bien claro, Fernando, se establece el derecho a la propiedad privada, se establece el derecho a la vivienda. Sí. Y en caso de ser expropiado algún bien inmueble o algún bien mueble, tiene que otorgarse una indemnización que sería una indemnización justa. Justa, Y claro. esa la puede determinar el juez en caso de que las partes no se pongan de acuerdo. Sí, exactamente, y cualquiera persona puede apelar a tribunales superiores si es que no está de acuerdo con el precio. Ya. Okay. En este momento en Chile es precio mercado, ¿ya? Y casi nadie apela porque no hay posibilidad de salirse de eso. ¿Tenemos más preguntas de los participantes aquí, del público? Porque en caso contrario, a mí me interesaría mucho preguntar sobre la constitución feminista y los derechos sexuales y reproductivos, que me parece algo muy novedoso que se establezca tan claramente en una constitución. Habría Sí, sido una bueno, pregunta perfecta para Manuela, pero me imagino que Fernando también está sí. súper claro con este tema. Tal vez nos puedas dar una pincelada. Sí, bueno, Manuela, ella era parte, digamos, de las que luchó por esa norma, así que habría sido ideal que ella la pudiera responder, pero nosotros apoyamos esa norma, ¿ya? Prácticamente todos, los independientes todos. Los que pertenecían a partidos políticos aprobaron todo, pero yo diría que fue más bien estaban con temores, qué sé yo, porque siempre los políticos están pensando a veces en los votos que se pierden, ¿ya? Pero yo creo que esta era una normativa muy esperada por las mujeres. Hacía poco, hace unos 2 o 3 años, en Chile se logró el poder aceptar en nuestra legislación el aborto en 3 causales. Antes estaba totalmente prohibido, ¿ya? El aborto con carcelación, si no se cumplía, si lograban detectar y demostrar que una persona se había hecho un aborto. Entonces, esto cambia radicalmente la postura y no estamos hablando del aborto en sí, sino estamos hablando de principios más profundos, más filosóficos, que es la libertad de las mujeres de definir sobre su cuerpo. Y eso quedó establecido en la Constitución. Y de ahí se deduce y se incluye entre ellos la interrupción del embarazo, ¿ya? Pero es un principio que va más allá de eso, va el hecho de que cada persona tiene ciertas libertades fundamentales, entre ellas la libertad de su cuerpo. Muy interesante. Y también he visto que se establece una paridad total en empresas públicas, Sí. en todo el Estado. Sí, eso es un cambio, pero
en Chile, porque a lo mejor en Suecia no, yo no conozco Suecia, pero me imagino que no es tanto como acá. Aquí el sistema público está manejado principalmente por hombres, ¿ya? Entonces, establecer que todos los organismos públicos, los ministerios, incluso los órganos autónomos, deben tener paridad. Eso es un cambio, pero trascendental y un gran avance respecto de la paridad y por eso a mí me llama mucho la atención que, bueno, también hay que pensar que aquí tenemos un mundo rural bastante desinformado fuera de Santiago. Las mujeres deberían estar peleando por esta nueva constitución de manera especial, ¿ya? Yo siempre digo, esta es una constitución para que le peleemos los ecologistas, los jóvenes, ¿ya? Y las mujeres, porque realmente hay un cambio trascendente en esas áreas. Muchas gracias. Carolina. Sí, veo aquí que hay una nueva pregunta. No sé cuánto tiempo tenemos, pero hay Realmente no tenemos mucho tiempo, se nos está pasando, pero en caso de que Fernando no tenga prisa. Sí, Yo no hay tengo una problema. de inmigración hay una pregunta aquí, una duda acerca de inmigración, derechos para quienes inmigran a Chile, y otra duda sobre derechos sobre recursos naturales. Ese yo creo que se ha mencionado un poquito, ¿no? Pero con respecto a la migración, ¿cómo sostenemos nosotros como país a todos los inmigrantes de hoy? ¿Está pensado en subir impuestos para sostener todo el sistema de inmigración? Como primer comentario Bueno, ahí. la parte de los impuestos para sostener algo no lo puede o no lo debe ver la Constitución. Ya eso ya es materia de ley, de presupuesto, pero sí en la Constitución el tema de la inmigración se establece como algo solidario, ¿ya? No como un problema, sino como algo solidario en el cual el Estado tiene que prepararse. Obviamente que habrá momentos en que habrá que ordenarla, porque Chile es un país que está sometido a una inmigración permanente del resto de los países latinoamericanos. Entonces, eso hay que ordenarlo, porque y los inmigrantes tienen derecho. Y por supuesto que hubo un conflicto, o se hizo un conflicto artificial, porque empezó a salir la duda de, bueno, si los inmigrantes van a tener tantos derechos como los chilenos, bueno, empezaron a decir, las casas, qué sé yo, los inmigrantes van a ocupar nuestras casas, nuestros trabajos, el mismo problema que aparece siempre cuando hay inmigración en los países, pero fíjate que no llegó al punto de ser un tema de hablar todos los días. Aquí el tema que hay ahora es el tema del indigenismo, de la vivienda, pero el tema del indigenismo fue un tema puesto políticamente. Durante 6 meses el ataque fue a la Comisión 5, ¿ya? De la ecología y la economía. Y como se dieron cuenta que las encuestas decían que el 80% quería constitución ecológica y el 80% quería cambiar el sistema neoliberal, dejaron de presionarnos a nosotros y empezaron a presionar a los pueblos indígenas. Y claro, ahí salieron cosas, hay personas que se dejan guiar por esa propaganda, pero no ha salido contra los inmigrantes, fíjate, no ha sido principalmente contra los pueblos indígenas. Perfecto, muchas gracias. De nada. Bueno, entonces con esta última respuesta, yo creo que vamos a concluir este conversatorio, esperando que haya sido útil e interesante para todos los asistentes. Le agradecemos muchísimo a Fernando por acompañarnos esta tarde, por su respuesta, a Manuela también. Me parece que nos han dejado un panorama muy nuevo, mucha información extra, y nosotros vamos a poner en nuestros medios sociales la grabación de este conversatorio en caso de que alguien quiera repasar algún tema o pasarle el dato a sus amigos. Y finalmente les queremos recordar que el plebiscito constitucional va a tener lugar el día 4 de septiembre. En Suecia van a poder votar tanto en Estocolmo, en el Hotel Clarion de Ringvägen, como en Gotemburgo, que ahí ya no tengo la dirección exacta, pero en el consulado de Suecia en Gotemburgo les van a poder dar la dirección. Cualquiera que sea su opinión sobre esta nueva propuesta de constitución, les hacemos un llamado de que participen en el plebiscito. Alberto y yo les agradecemos nuevamente su presencia, y a nombre de Chic y a nombre de X les deseamos muy buenas tardes a todos. Gracias por haber estado aquí.
Gracias. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Alberto. Gracias, Muchas Patricia. gracias. Gracias a todos por su Gracias, atención. Fernando. Gracias a todos los asistentes.